Bueno, seguimos aquí intentando investigar, en este caso, cómo funcionan las redes neuronales. Hemos hablado un poco de la estructura que tiene una red neuronal, incluso cómo funciona el algoritmo que hay detrás. Hoy veremos un ejemplo real de cómo se puede aplicar una red neuronal a un ejemplo clásico del mundo de las compras y ventas de casas, la tasación de casas. Entonces, vamos a hablar primero del ejemplo y luego cómo una red neuronal podría aplicarse para resolver este problema. Tenemos un problema de evaluar propiedades. Tendremos una red neuronal que quiero que tenga en cuenta algunos campos, algunos parámetros de nuestra vivienda y el valor de venta de la misma. Ojo, lo que voy a hacer se trata de una red neuronal de forma teórica. Aquí no voy a entrenar la red neuronal ni voy a resolver el problema. Os voy a decir el enfoque de cómo se resolvería. Una parte muy importante de las redes neuronales es la fase de entrenamiento, claro que sí, y luego la evaluación de las mismas. Aquí es la fase previa. Antes de entrenar una red neuronal tengo que saber cómo montarla, qué estructura le tengo que dar, cuántos nodos de entrada, capas ocultas, funciones de activación y toda la mandanga que os he explicado necesitáis colocar. Luego ya más adelante descubriremos cómo se entrena la red neuronal y cuál es la predicción final que nos da el algoritmo. Por ahora me quiero centrar en la aplicación real, cómo trabajar con una red neuronal para resolver un problema que os podáis encontrar vosotros mismos. Y esto nos permitirá luego enfocarnos en la parte de implementación, porque ya me habré enredado aquí en la parte teórica de cómo resolver el problema. Bueno, pues digamos que para ello voy a necesitar una serie de parámetros de entrada. Podría ser, por ejemplo, el área en pies cuadrados de la propiedad, el número de dormitorios que tiene la propiedad, la distancia a la ciudad, pues suponemos que está en medio del campo o no tiene por qué estar en el centro de la ciudad, y la edad de la vivienda, cuántos años hace que se construyó. Entonces, esto son cuatro variables que podrían conformar de momento nuestra capa de entrada. Probablemente hay más parámetros que entren en juego a la hora de definir el precio de una casa o de una vivienda. Pero por simplicidad voy a suponer que son estos cuatro que tengo aquí por ahora. Bueno, es una forma muy básica, pero la red neuronal tendría una capa de entrada con esta información y va a intentar aprender para devolvernos, para escupirnos una capa de salida, como la veis aquí tal cual, para intentar sacar el valor de la casa que estoy intentando pronosticar. Si no hubiera ningún tipo de capa oculta, pues lo único que podría hacer era ponderar los datos de entrada con una serie de pesos W1, 2, 3 y 4, en lo que hemos llamado sinapsis, y se calcularía el resultado. De hecho, el precio que calcularía sería básicamente esta ecuación que veis aquí, el precio final sería W1 por X1 más W2 por X2 más W3 por X3 más W4 por X4, que no es ni más ni menos que una regresión lineal múltiple. Punto. ¿De acuerdo? Entonces, tanta red neuronal. Y lo que acabo de construir aquí no es ni más ni menos que una regresión lineal múltiple, multiplicando cada peso por los valores que toma y obteniendo el resultado del precio. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es utilizarlo sin ningún tipo de función de activación de las que hemos hablado anteriormente. Si aplicáramos alguna función de activación, por ejemplo, la logística, pues podríamos sacar una probabilidad, porque sería un número entre 0 y 1. Evidentemente también podríamos utilizar cualquier otro tipo de función, la tangente hiperbólica y demás, pero básicamente aquí la idea es que no estoy intentando hacer una predicción de categorías, de probabilidades o de clases. Aquí lo único que estoy intentando forzar es el cálculo de un número al final del algoritmo, el precio. Vais a ver que la gran mayoría de algoritmos que os he enseñado durante este curso de Machine Learning se pueden generalizar a algoritmos de redes neuronales, de modo que la regresión lineal simple se puede ver como una red neuronal, la lineal múltiple se puede ver como una red neuronal, la logística se puede ver como una red neuronal y básicamente todos los algoritmos de predicción y clasificación que os he enseñado durante el curso se pueden ver como redes neuronales. Esto os tiene que dar ya la idea de que la red neuronal es súper potente, es muy cañera, y que casi todos los algoritmos de Machine Learning que existen se pueden representar como neuronas operando entre ellas y manejando los datos de esta forma en diagrama hasta que el nodo final devuelve o bien una categoría o bien un valor de predicción. Entonces, bueno, si no ponemos capa oculta, no estamos delante de un problema de deep learning porque no hay ninguna profundidad de capa oculta, sino que serían
los problemas clásicos del mundo de la estadística y del machine learning. En redes neuronales la ventaja que tenemos, y la flexibilidad por supuesto, es poder colocar entre medias capas ocultas que se encarguen de aumentar la precisión de nuestra predicción. Entonces lo que haremos será alargar con una capa oculta intermedia, donde aparecerán una serie de neuronas entre medias, y el poder de esta capa oculta es que cada una de esas neuronas de color verde podrá ver los datos a su modo, podrá interpretar los datos a su modo. Entonces, para ello vamos a hacer un ejemplo y suponer que realmente se ha entrenado esa red neuronal. Recordad, tengo los datos de entrada de una serie de propiedades, quiero devolver por cuánto podemos vender esa propiedad. Pues se supone que vamos a suministrar una serie de viviendas a la red neuronal y esta va a ir aprendiendo los pesos que deben ocupar cada una de las uniones entre la capa de entrada y la capa de oculta, y lo mismo con la capa de oculta y la capa de salida. Y veréis que es súper chulo el resultado. Imaginad, después de un par de iteraciones de la red neuronal, pues conectamos los 4 datos de entrada, las 4 variables de entrada, con la primera neurona. Bueno, vale. Y aquí empieza a juntarse la información, porque recordad que en una neurona solo podemos tener un número cada vez. Como ya os enseñé anteriormente, la sinapsis es la fase de transmisión de la información desde una capa hasta la siguiente, en este caso con la neurona superior de la capa oculta. Bueno, pues en este sistema habrá una serie de pesos y según esos pesos sean o no sean cero, las variables aportarán más o menos a cada neurona. De modo que voy a suponer que solo las dos que os han quedado marcadas de color azul son pesos no nulos y que los dos que están de color gris realmente son cero, de modo que incluso los puedo quitar de aquí en medio para que no me moleste en el diagrama. Bueno, pues fijaros que esto significaría que a la primera neurona solo le importa el área de la propiedad y la distancia a la ciudad. Le da igual cuántos dormitorios tenga o cuál es la edad de ese edificio, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que le importa a la primera neurona es saber cuál es el área y cuál es la distancia a la ciudad. Son los únicos dos pesos de la zona de sinapsis que llega a la primera neurona con valores no nulos. Se entiende que el de dormitorio y el de edad para esa neurona serían pesos iguales a cero. Bueno, pues esta neurona básicamente lo que hace es evaluar cómo de lejos está la ciudad. Por ejemplo, cuanto más lejos está de la ciudad, más barata se vuelve la propiedad, y en términos de área, pues la idea es que cuanto más grande la propiedad, más cara es. Entonces, el precio, esta neurona lo entenderá como un factor proporcional al área e inversamente proporcional, por ejemplo, o con signo negativo, en lo que es la distancia a la ciudad. De modo que esta neurona buscará casas grandes, por ejemplo, y lejos de la ciudad como forma de entender la red neuronal, o será capaz de tasar las casas grandes que están lejos de la ciudad, entendamos mansiones, casas reformadas o cosas de este estilo. Tiene sentido y probablemente es lo que esté haciendo esta neurona en segundo plano, ¿no? Es como un francotirador buscando su presa. De entre las casas detecta, ostras, una casa grande y lejos de la ciudad. Esta casa yo la sé predecir, yo la sé tasar y le voy a dar el resultado final a la capa de salida. Fijaros, es como ir a tiro fijo. Entonces, por la distancia a la ciudad y con un área proporcional, un área concreta en pies cuadrados, esta neurona es capaz de entender pues ese tipo de casas, ¿no? Casas un poco diferentes, un poco peculiares. No es lo normal tener una casa lejos de la ciudad y grande, ¿no? O con el área proporcional. Pues bueno, esta neurona se especializa, por así decir, y por tanto la función de activación que dispara a esta neurona solo se activará cuando se cumplan ciertos criterios con respecto a la distancia y al área de la casa, ¿de acuerdo? Solo será una neurona activable, solo habrá una sinapsis si realmente es los valores que cumplen esas dos variables de entrada son los adecuados, los que es capaz de entender e interpretar la primera neurona verde de la capa oculta. Por tanto, fijaros que a esta neurona le da igual si la casa tiene 20 habitaciones o 500, si está recién hecha o es una casa antigua de 500 años. El poder de la red neuronal es eso, de que cada neurona entenderá los datos a su modo, ¿no? Y que de hecho, quitando las líneas discontinuas, os lo hago más fácil para ver que la sinapsis realmente permite transmitir la información que realmente le interesa a cada una de las neuronas. Bueno, pues la primera neurona es capaz de centrarse en el área y la distancia a la ciudad. Perfecto. Bueno, pues pasemos a la siguiente neurona. Tomemos, yo que sé, la neurona de en medio, pues, y se alimenta de esta información que veis aquí. Le interesa el área,
el número de dormitorios y la edad. ¿Por qué motivo podría interesarse por estas tres variables? Bueno, echémosle un poco de intuición de nuevo e intentemos ponernos en el papel de la neurona. ¿Cómo piensa esta neurona realmente? ¿Por qué elige a estos tres datos de entrada? Pues, ¿qué ha encontrado en los datos que le permitan jugar con estos datos? Pues bueno, recordad que la red neuronal se entrena con todo el conjunto de datos que ya están escritos en algún lado y se suministran a la red neuronal para que vaya aprendiendo, y a través de pasar por todos los cientos de miles de ejemplos, cientos de miles de casas, ha descubierto que combinando las variables de área, dormitorios y edad consigue algo interesante. Por ejemplo, en esta ciudad específica, en los suburbios, le da igual si es cerca o lejos, pues podría haber casas con un determinado número de habitaciones y ya una determinada edad, porque los suburbios de la ciudad pues ya llevan construidos pues cerca de 50 años, 60 años. Ha habido un boom de inmigración, mucha gente se ha ido a esa ciudad, por eso también el número de dormitorios es elevado, para poder migrarse a la ciudad con toda la familia, y tiene que ser pues, bastante grande como para poder albergar a toda esa gente, ¿no? Podrían ser propiedades no tan grandes como las que hablábamos antes, sino, yo que sé, una población más joven, incluso población estudiante cerca de una universidad, que esta neurona es capaz de entender y buscar casas con 5 dormitorios y 100 metros cuadrados, con apenas, yo que sé, 30 o 40 años de edad, unas casas ya bastante antiguas que para piso de estudiantes pues ya va de lujo, que a lo mejor una pareja más joven también se movería ahí, o que una familia que tiene que emigrar de un país a otro también se movería a este tipo de casas. Y fijaros que el entrenamiento lo que hace es refinar el concepto que la red neuronal obtiene acerca de los datos de entrada, ¿de acuerdo? Ha habido un cambio demográfico, muchas familias se han movido, un crecimiento en términos de empleo. Evidentemente esa información no está ahí, os la estoy aportando yo de regalo para que nos podamos poner en el papel de cómo las dichosas neuronas son capaces de interpretar y filtrar la información. De modo que, pues, casas con 3, 4 dormitorios, tal vez una habitación de invitados para cuando venga la familia que no ha podido emigrar al país. Ese tipo de información es la que esta neurona refinaría. Entonces, eso es lo que está buscando esta neurona. No le importa si la casa está cerca de la ciudad o está a miles de millas de la siguiente ciudad. Tan pronto como se cumplen los criterios de un número determinado de habitaciones, área y edad de la casa, dice, web, esto es la casa que a mí me interesa. Esta es la que yo me tengo que activar como neurona y la que tengo que suministrarle el feedback a la capa de salida. Fijaros que esto aporta algo de información adicional a la capa de salida y permite que esas tres variables se combinen en un único atributo. Entonces, fijaros, súper interesante cómo funciona todo esto. Bueno, pues si echamos un vistazo a una neurona más, por ejemplo, la última, pues podríamos ver que, por ejemplo, pues esta solo toma una variable, solo toma la edad. ¿Por qué podría ser esto? Pues fijaros, si solo le interesa la edad, probablemente es porque el estado de la casa, el tamaño, el número de dormitorios o dónde esté ubicado, le da bastante igual. Eso significa que es una casa que básicamente busca casas antiguas. Las casas antiguas normalmente se valoran por menos porque están más desgastadas. Probablemente es un edificio viejo, se cae a pedazos, independientemente de cuántas habitaciones, y por tanto el alquiler o el valor de venta sea menor. Se requiere más mantenimiento, incluso podría ser que tenga menos lujos que una casa más nueva. A lo mejor no tiene domótica o no tiene, yo qué sé, instalación eléctrica. Si me pongo una propiedad de hace 300 años, a lo mejor, pues la idea es diferente. Es decir, sí, es una casa vieja, pero ahora ya no es una casa que se me cae a cachos, es una casa histórica. Y como es una casa histórica, lo contrario, se revalúa. Y resulta que una casa de hace 300 años vale un pastizal, tiene una historia detrás, o se han librado batallas o ha habido asesinatos en ella. Las clases socioeconómicas más altas de la región vivieron allí, allí hubo discusiones políticas o se decidió el futuro de una nación, ¿de acuerdo? Entonces a muchas personas les gustaría estar allí, incluso comprar esa casa para transformarla en museo. Esta neurona se especializaría en esto, en ver las propiedades solo en base a la antigüedad, de modo que casas con menos de 100 años, pues diría, cuanto más vieja es, menos lujos tiene, vamos a devaluarla, pero a lo mejor a los 100 años tiene un punto de inflexión y dice, web, esto empieza a ser una casa histórica, incrementamos el precio, incrementamos el precio, incrementamos el precio hasta el punto de ser terriblemente cara una casa de hace 300 años, una casa histórica. Fijaros que en este último caso precisamente es donde la función rectificador lineal unitaria cobraría su sentido, ¿no? De que hasta cierto punto las casas pues no active esta neurona el componente de casa histórica y que de cierto punto en adelante pues empecemos a valorar la componente histórica del hogar, de la casa. Entonces hasta cierto punto
la neurona no se activa, por ejemplo, hasta los 100 años, y después de los 100 años en adelante, cuanto más viejo se vuelve el edificio, más aumenta el valor total de la casa gracias a esta neurona. Y esto es solo un pequeño ejemplo muy simple de cómo se podría utilizar la función rectificador lineal unitaria en acción. Entonces, fijaros que esto sería la idea global que la neurona habría ido recogiendo de todos los inputs, de todos los datos de entrada. Evidentemente me quedan algunas neuronas por ahí en medio que permiten pues, aumentar la flexibilidad de la decisión. Por ejemplo, esta de aquí que solo tomaría dormitorios y la distancia a la ciudad, ¿de acuerdo? Entonces, al juntar estas dos variables, a lo mejor busco edificios cerca con muchos dormitorios, pisos de estudiantes tal vez, o a lo mejor la otra neurona decide que quiere toda la información, se le suministra toda, y precisamente el hecho de tener tantas neuronas es lo que nos da mayor flexibilidad, ¿de acuerdo? Cada una de ellas aporta o quita al precio global de predicción. Entonces, fijaros que cada una de las neuronas entiende la información a su propia manera, se activan o no respectivamente, tiene más o menos pesos, más o menos parámetros, y la respuesta final de la predicción, una vez que hayamos mirado 1.000.000 de anuncios de valores de casas, pues podremos llevar a cabo una predicción final ponderando los resultados de todas las neuronas intermedias. Por separado, no tendrían mucho poder, solo valorar lo que cada uno de esos pequeños expertos en compraventa de casas nos dice. No tendríamos un resultado correcto, pero si los juntamos, pues el poder aumenta, son como superhéroes que se juntan, son como los Vengadores cuando se juntan todos para ir contra el malo. Pues básicamente de esto va la red neuronal, de que en la capa de salida todo se junta y me devuelve al final del algoritmo una predicción final. Y esto es un ejemplo paso a paso de cómo funciona una red neuronal. Luego perderéis esta visión porque solo aplicaréis el algoritmo y ya está, pero bueno, al menos os he hecho una red neuronal entera, espero que la hayáis disfrutado y a partir de la próxima clase seguiremos investigando un poquito más acerca de cómo lo hacen estas neuronas para aprender y ajustar todos esos pesos que os he enseñado a través de este ejemplo.